La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Le voy a pedir si abrimos ahí la palabra del Señor. Quiero que veamos dos textos en este momento en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Y tengan ahí cerquita Hechos, 2 páginas más adelante, capítulo 4. Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 4. Dice la palabra del Señor en el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El capítulo 4 de Hechos dice en el versículo 31: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué cosas más hermosas. Y vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es lindo. Hermanos, hay una realidad y este sentir, lo que deseamos compartir en esta tarde proviene de un deseo que hay considero en el corazón de Dios, para que cada uno de nosotros podamos entrar y vivir ciertamente lo que la palabra del Señor nos quiere dar a comprender en estos textos y también en toda la palabra del Señor. Verdaderamente la iglesia, a través de los años y de los tiempos, por diferentes pensamientos doctrinales, por otras diferencias, existen muchas denominaciones hoy en día dentro de la iglesia, pero hermanos, por sobre todo la iglesia de Cristo es una. La iglesia que Cristo vino a pagar, a comprar con precio de sangre, es una. Pero ciertamente uno de los detalles de la diferenciación, una de las diferencias en nuestro caso, nosotros pertenecemos a Asambleas de Dios. Lo único que, entre otras cosas, que quiere decir es de que Asambleas de Dios es una iglesia pentecostal. Una iglesia pentecostal. Entonces en esta tarde, hermanos, quisiera que viéramos la realidad acerca de la llenura del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo, que es necesario para cada una de nuestras vidas. Pues gracias al Señor, nuestros padres son pastores y nuestros abuelos también, desde muy pequeños, y a veces cuando tengo el privilegio de ir ahí donde mi abuelo vive, a veces le pregunto de cómo era en algunos tiempos antiguos, y él todavía es muy lúcido en algunas cosas, en otras ya no tanto, pero recuerda la historia de la iglesia, cómo los misioneros, hermanos, nació Asamblea de Dios allá por el año entre 1910 y 1925, por ahí, todo bajo esta visitación hermosa, obra del Espíritu Santo ferviente en muchos hermanos que en Estados Unidos y en otras partes del mundo Dios empezó a obrar, a volver a la obra del Espíritu Santo en la palabra del Señor, y cómo esto ciertamente es para nosotros hoy en día. Es así como los hermanos ahí, Asamblea de Dios, iniciaron. Y dos cosas tenían ellos en su corazón. Habían otras, pero las que quiero nombrar es: primero, ciertamente todo hermano, todo discípulo de Cristo debe ser investido de poder, lleno de poder de lo alto, lo que la palabra conoce como el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y segundo lugar, seremos una congregación misionera, con el Espíritu Santo en nosotros. Vemos claramente en la palabra que los discípulos iban y predicaban. Por lo tanto, nosotros de igual forma vayamos y predicamos la palabra del Señor. Fue así como un país pequeño pero muy hermoso como el nuestro, hermano, de El Salvador. Cuenta la historia que algunos misioneros de Asambleas de Dios empezaron a llegar allá por 1930 y el Señor empezó a hacer esa obra. Y cuando nuestro abuelo nos cuenta esa historia, es tan lindo.
Cuenta que sus inicios allá por el Cerro Verde, un misionero que vino y empezó a predicar la palabra del Señor, el Espíritu Santo obraba tremendamente. Cuentan las historias que los hermanos no se querían ir de ese lugar, llevaban sus gallinas desde la mañana, porque era tan hermoso ahí que no se querían ni ir para cocinar en ningún otro lado. Todos ahí mataban las gallinas, comían y era algo hermoso. El Señor empezó a obrar y ahí la iglesia fue creciendo. Pero nada menos hace algún tiempo, hermanos, viendo algunos, las estadísticas ciertamente sirven de ciertos parámetros, pero también tienen margen de errores. Pero algo que nos llama mucho la atención es que hoy en día, de un 100% de personas, discípulos, digamos, de Cristo, que se reúnen, digamos, en las distintas congregaciones de Asambleas de Dios, se cree que ahí por el 30-40% en la actualidad son llenos del Espíritu Santo. Y eso es una preocupación grande, hermanos. Y en esta tarde, por eso deseo compartir, es necesario la llenura del Espíritu Santo. Es necesario la llenura del Espíritu Santo. Frente a nosotros, hermanos, tenemos este precioso texto. El Señor Jesús había muerto y Él había resucitado. Empezó a presentarse delante de sus discípulos y los discípulos al principio no lo creían, después estaban perplejos. Tuvieron un tiempo hermoso con nuestro Señor Jesucristo antes que Él ascendiera a los cielos, y ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por ti y por mí. ¡Qué bendición! Pero ciertamente estos discípulos, imagínense ustedes, habiendo vivido 3 años con Él, ya lo conocían, sabía cómo Él se movía, sabían cómo Él hacía las cosas. Después de 3 años y decir, bueno, y te nos vas a ir, su líder, el Mesías, la promesa esperada estaba en medio de ellos, y ahora les dice que Él debe irse. Pero el Señor Jesús les dice, no os dejaré solos, es bueno que yo me vaya, porque así el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá a ustedes. Imagínense qué lindo es esto. Por lo tanto, en primer lugar, hermanos, debemos de comprender que el Espíritu Santo no es una energía, no es una potencia únicamente, no es algo místico que se mueve por ahí, no, es una persona que ciertamente guía, siente, piensa e inviste de poder. El Espíritu Santo ciertamente es una persona que desea habitar y habita ya en los corazones de aquellos que hemos venido a Cristo. Hermanos, y ustedes pueden ir a leer Hechos, lo que los discípulos decían acerca del Espíritu Santo era algo tan genuino, tan palpable, tan en medio de ellos. Distintos textos cuando decía el Espíritu Santo pidió que hiciéramos esto, el Espíritu Santo nos dirigió a esto. Es una persona totalmente dinámica que dirige a la iglesia y la llena de poder. Y aquí el Señor Jesús les dice, es importante, discípulos, todos los que están acá, que esperen la promesa del Padre, o sea, el Espíritu Santo, lo cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y yo así lo creo, hermanos. Si hay entre nosotros algunos que aún no han sido bautizados, apropiémonos de este versículo. Nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Dentro de no muchos días. Por lo tanto, en primer lugar, hermanos, deseo que veamos un poco acerca de qué es entonces el bautismo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué entendemos por bautismo? En primer lugar, la palabra bautismo entonces es esta palabra en su idioma original, baptizo. Baptizo es esa palabra que ahora en castellano viene a ser bautizo en español. Pero ellos tenían una idea, cuando tenían un depósito lleno de agua o de algún líquido, y querían sumergir por completo, tal vez alguna toalla, alguna cosa que ellos tenían. Esa era la idea del bautismo, sumergir. Eso es lo que significa inmersión total de algo en algún líquido o en algo en el cual se puede sumergir. En primer lugar, hermanos, aquí vemos el bautismo de Juan, o sea, el bautismo en agua. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá ya hemos sido bautizados en agua.
Pero debemos comprender que hay una diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Pero la idea es similar, el hecho de ser bautizados. Dice la palabra del Señor de que Juan el Bautista, él predicaba: arrepentíos, porque ciertamente el reino de Dios se ha acercado. Cristo Jesús, en medio de ellos, significaba el reino de Dios que se había acercado. Él predicaba: arrepiéntanse, sean bautizados, o sea, cambien su forma de pensar, cambien su mentalidad, porque ciertamente el reino de Dios está cerca. Todos aquellos que hemos venido a Cristo Jesús experimentamos algo que es algo glorioso, y es el ser transformados de adentro hacia afuera, lo que la palabra le llama nacer de nuevo. El bautismo simboliza eso. La muerte, cuando uno se sumerge, la muerte a nuestra pasada y vieja manera de vivir, y ahora nos levantamos siendo resucitados a una vida nueva. Justamente esto es algo simbólico. El agua en sí es un simbolismo, pero solamente simboliza algo interno que ya se ha gestado en nuestro corazón, algo que ya ha existido allá adentro. Juan ciertamente bautizaba en agua, dice la palabra del Señor, y todos nosotros de igual forma el Señor Jesús nos mandó que ciertamente fuéramos bautizados, o sea, que públicamente demos testimonio de nuestro cambio de vida en Cristo Jesús. Pero aquí nos encontramos con esto otro que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso quiere decir, hermanos, que en el Espíritu Santo podemos ser inmersos totalmente de pie a cabeza. No solamente cierta parte de nosotros, sino totalmente en abundancia. Esa es la idea. Sumergirnos plenamente en la persona del Espíritu Santo, para que Él nos gobierne, para que Él haga conforme a su voluntad en nuestra vida, y para que vivamos en Él y en el poder de Él esta vida cristiana, sumergidos plenamente en el Espíritu Santo. Así que les dijo: dentro de no muchos días ustedes serán bautizados. Sabemos la historia de Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, de que Él le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hermanos, el fin del bautismo en el Espíritu Santo es ser testigos de Cristo. El fin y el propósito es ser testigos, o sea, mártir. Esa palabra significa mártir, o sea, alguien que da su vida hasta la muerte. La investidura de poder nos da la capacidad de poder ser testigos de Cristo. ¿Quién es un testigo? Es alguien que ha visto una realidad y puede comentar de esa realidad. Si ustedes analizan y piensan en un juzgado, a veces llevan a los testigos. ¿Y qué es lo que se espera de estos testigos? Que hablen de lo que ellos han visto. Que hablen de lo que ellos han visto. Por lo tanto, la investidura de poder, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura de Él, es para que el cristiano pueda hablar, vivir y decir lo que ciertamente ha visto y vivido. Juan y Pedro, cuando ellos fueron encarcelados, llevaron a la cárcel, y delante de ellos estaban las personas: bueno, no encontramos nada para que ustedes continúen en la cárcel. Lo único que les pedimos es que se callen, que ya no hablen de ese Cristo. Y Juan le dice: yo quiero decirte algo, me es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, pero yo no puedo callar lo que he visto y lo que he vivido. Aleluya. Y cada uno de nosotros no conocemos a nuestro Señor Jesucristo en persona, pero el Espíritu Santo en nosotros nos lo hace saber. Lo conocemos de primera mano, y es la obra que Él ha hecho en nosotros. Por lo tanto, somos testigos de Cristo Jesús. Ser bautizados con el Espíritu Santo. A través de la Escritura, una de las primeras señales de que alguien ha sido investido de poder es el hablar en nuevas lenguas, hablar en otras lenguas. Ciertamente algo hermoso, pero deseo decirles, hermanos, el fin del bautismo no es hablar en otras lenguas. Hay muchas cosas refiriéndose a eso. En primer lugar, el ser testigos. Pero estas son unas cosas que se ve al principio. Hablar en lenguas es hablar con Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dígame usted, hay momentos que las palabras no alcanzan, como dice ese canto. Hay momentos que el español ciertamente se queda corto, pero la lengua espiritual, el Espíritu gime por nosotros, y es una adoración constante al Señor.
Pero quisiera en esta tarde también que viéramos muchas más otras cosas que conlleva el ser lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, entonces, hermanos, como les dije, el ser sumergidos, totalmente inmersos hasta lo más profundo en la persona del Espíritu Santo. Hermanos, esto es algo tan hermoso. Y en segundo lugar, en el capítulo 4 que nosotros vimos ahí, dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nos llama la atención esa frase, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos una diferencia. Todos los discípulos en Hechos capítulo 2 fueron bautizados, llenos completamente del Espíritu Santo. Pero acá en otro episodio dice que ellos estaban orando en un lugar, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiero llamar su atención en dos palabras o en dos frases. La primera es todos. Hermanos, todos somos llamados a ser investidos de poder. Todos, hermanos, ahí todos fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra pues es bastante clara. Todos, pues es todo lo que estaban ahí, eran llenos del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, es que ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre el bautismo en el Espíritu Santo y en la llenura del Espíritu Santo. Ciertamente no todos los días somos bautizados con el Espíritu Santo, o no todas las semanas o todos los meses. Es una experiencia única, un momento único en el cual el Espíritu Santo nos bautiza con poder y autoridad en nuestras vidas para amarle a Cristo y servir a Cristo hasta la muerte. Pero hay algo que se da constantemente, y eso es la llenura del Espíritu. Somos bautizados, investidos de poder, pero ciertamente somos llenos del Espíritu Santo constantemente. Eso es lo que vemos que los discípulos eran llenos constantemente. Ellos constantemente estaban delante del Señor y el Espíritu Santo venía sobre ellos y los llenaba, dándoles capacidades que ellos no podían hacer para hablar la palabra del Señor, para ser testigos de Cristo. Y ellos lo único que hacían era venir delante del Señor, adorarle, y Él los llenaba con su Santo Espíritu. Hermanos, ciertamente cada uno de nosotros de igual forma debemos saber, al ser bautizados con el Santo Espíritu, Él ya ha obrado en nosotros. Podemos hablar con Él en otras lenguas, los dones que Él nos está dando, y tremendamente los dones de Corintios, los dones de Efesios, tantas cosas hermosas. Pero de igual forma debemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando la palabra dice, y el escritor aquí, que se cree que es Lucas quien escribió el Hechos, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, él dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí lo que podemos imaginar es que había algo palpable y visible que ocurría en los hermanos para poder decir, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, la realidad son estas cosas en la palabra del Señor, y es algo muy único que cada uno de nosotros, es para nosotros, hermanos, es para usted, es para mí, la llenura del Santo Espíritu que nos invista de poder todos los días de nuestra vida para vivir para Cristo Jesús. En segundo lugar, ¿quién es el que bautiza? ¿Quién es el que bautiza con el Santo Espíritu de Dios? Quiero llevarlos a Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, mientras Juan el Bautista predicaba y bautizaba, él dijo algo cuando Cristo Jesús se iba acercando. En el capítulo 3 de Mateo, en el versículo 11 dice, ¿saben qué? Gente que me escucha, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea, nuestro Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Él, Cristo Jesús, os bautizará, los sumergirá, los meterá a lo más profundo del Espíritu Santo y fuego. Aleluya. ¿Quién es el que bautiza, hermanos, a la iglesia? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el bautizador. Vamos a Él y digámosle, Cristo Padre, en el nombre de Jesús, bautízame con tu Santo Espíritu. Yo quiero todo acerca de ti, el gran banquete que tú has preparado, Señor. No quiero quedarme a media, yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Y aquí Juan el Bautista dice, miren, no se confundan a las personas que venían a él. Yo verdaderamente no tengo mayor detalle, pero él dice, hay uno que es mucho más poderoso que yo.
Dios puede hacer que me ha dado ciertas capacidades para la predicación, decía Juan, para bautizar, para anunciar a Cristo, pero no se confundan. Yo apenas logro bautizar en agua, que es algo muy lindo, pero detrás de mí viene aquel que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Algo mucho más profundo, hermanos, perdón, fue el micrófono. Okay, se iban a asustar que iba a temblar aquí. No, el Cristo Jesús es el que él estaba diciendo: yo no soy ni digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Hermanos, Cristo Jesús continúa deseando bautizar con su Espíritu Santo y fuego a su iglesia. Él no cesa, y el corazón de Dios está, el Consolador ahí está de igual forma. Es únicamente pedirle: Dios mío, haz que tu palabra sea vivencia en mi corazón constantemente. Por lo tanto, hermanos, ¿quién es el que bautiza? Cristo. Cristo es el que bautiza en todo tiempo, y Él es el que nos llena de su Santo Espíritu para poder vivir esta preciosa vida cristiana. En tercer lugar, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo, juntamente con la llenura del Espíritu Santo, es esa diferencia, ¿verdad?, con la llenura, la cual debemos de permanecer constantemente, pero es un compromiso que nos llevará a algo serio con Cristo. Es un compromiso de corazón para llevarnos a Cristo, hermanos. Muchas veces se ha malinterpretado acerca de esto. Hay muchos hermanos que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. Hay muchas personas, discípulos de Cristo, que ciertamente creen que esto no es para este tiempo, fue para el tiempo primitivo, para la iglesia apostólica, por la necesidad que había en ese tiempo y por la ausencia de una palabra escrita como nosotros la tenemos ahora. Pero ciertamente, si el Señor dijo: esta es la promesa para ustedes, para todos los que los escuchen, decía el apóstol Pedro, para ustedes y para todos aquellos que puedan venir y escuchar, hermanos, esto es para nosotros hoy en día. Pero también reconocemos que han habido muchos desbalances, han habido algunas exageraciones con respecto a eso. Con respecto a la pérdida del conocimiento, con respecto a hacer cosas que van, digamos, fuera de la lógica. Pero no debemos confundirnos, hermanos. Así como siempre ha existido lo genuino, siempre existe la mentira, y Satanás quiere desbaratar la obra del Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, si el bautismo, si la llenura del Santo Espíritu de Dios nos lleva a un compromiso, entonces deseamos ver ¿cómo entonces en una persona se puede ver que alguien es lleno del Santo Espíritu de Dios? La palabra de ninguna forma nos deja huérfanos. Primero están los dones del Santo Espíritu de Dios, que se manifiestan en algo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando él le dijo a la iglesia en Corinto: procuren los dones, sobre todo procuren profetizar? Pero yo les quiero dar otro camino bueno y todavía mejor. Si alguien hace grandes milagros, si alguien tiene gran entendimiento y no tiene amor, ¿qué pasa? Nada es. El fin de nuestra vida cristiana no es ser bautizados en el Espíritu Santo, sino es ser investidos de poder para conocer a Dios cada vez más, para que Él se manifieste en nuestra vida y podamos conocer su vida. Estas solo son cosas que Él desea darnos para que vivamos una vida plena. Pero en ninguna forma eso nos lleva a creer que eso lo es todo, los dones o lo que Él pueda darnos. Tampoco la llenura del Espíritu nos lleva a jactarnos, a creer que que nosotros sí ya lo hemos logrado. No, al contrario, nos lleva a mayor humildad. Y el apóstol Pablo decía: les muestro un camino aún mejor, y es el camino del amor. Y acerca de esto, hermano, también deseo hablar, y quisiera que me acompañen a Gálatas capítulo 5. Verdaderamente anhelamos ser llenos del Espíritu Santo, pero aquí les deseo mostrar el retrato de una persona que está siendo constantemente llena del Santo Espíritu de Dios. Claro, habla en otras lenguas. Claro, hay investido de poder para poder predicar y enseñar y hablar y tener una vida victoriosa.
pero esta vida tiene algunos frutos y verdaderamente no debemos olvidar acerca de ellos. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor en primer lugar, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si ciertamente anhelamos y deseamos que el Santo Espíritu de Dios nos envista de poder y que nosotros podamos ser llenos del Santo Espíritu, podemos decir entonces de que es imposible que alguien lleno del Espíritu Santo no manifieste los frutos del Espíritu. Totalmente, digamos, ilógico. No es compatible. Ciertamente, entonces, hermanos, deseo que veamos estos frutos del Santo Espíritu de Dios en todo aquel que viene a Cristo. En primer lugar, el amor. Aquel que es lleno del Espíritu Santo de Dios, ciertamente ama. Esta palabra amor es la palabra traducida que es la palabra ágape. La palabra ágape no existe en el Antiguo Testamento. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo vino a decirla, porque es una palabra amplia, porque no es hacia adentro. Ágape es dar hacia afuera a pesar de, o sea, un amor que se entrega totalmente. Ya no es hacia adentro, sino que el Espíritu obra en nosotros para que nuestro amor sea hacia afuera. Hermanos, esto es algo imposible para el corazón humano. El corazón humano es egoísta. Ama tanto a sí mismo, el yo, es tan egoísta. Pero el Espíritu Santo, ya cuando está obrando en la vida del cristiano, ahora empieza a ir hacia afuera. Ama a pesar de, no me devuelven, pero yo continúo amando. Por eso, hermanos, hemos pasado el mes de la familia, pero ciertamente toda la vida es el mes de la familia, el mes de la palabra, el mes del Espíritu Santo es siempre. El amor tiene que reinar en los hogares, que la llenura del Espíritu Santo sacuda nuestros hogares, para que abundemos en amor hacia afuera. Ese que ama, ese que ciertamente sin esperar nada a cambio, aquí estoy, amándote siempre. Este es un fruto que solo puede venir de lo alto, hermanos. En segundo lugar, el gozo. Esta palabra gozo es una palabra muy especial. No significa felicidad, tampoco significa alegría. No es un momento pasajero, aunque ciertamente esos momentos son placenteros y también son necesarios para nuestra vida emocional. Pero el gozo va mucho más allá. El gozo es algo que permanece. El gozo en el Espíritu es algo que no cambia. ¿Y por qué? Porque ese gozo está basado en la realidad de nuestra salvación. El Espíritu Santo deposita el gozo en nosotros al saber, que somos salvos, que hemos venido a Cristo Jesús, que ahora permanecemos en Él y que no hay nada que nos pueda separar de Él. ¿Cómo entonces estaré tan triste, como dice ese himno? ¿Cómo estaré tan triste si tú estás conmigo? El gozo en el Espíritu Santo de Dios es ese que permanece, hermanos, que siempre está con nosotros. No hay, pero estamos gozosos. Ciertamente las cosas no van muy bien, pero Señor, tú vienes por mí, yo estoy completo en ti. El gozo de nuestra salvación. Por eso, hermanos, anhelamos y debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Ciertamente este gozo no es de aquellas cosas que pueden provenir de la mano de Dios. Gloria a Dios si Él nos ha bendecido en el área familiar, en el área laboral. Gloria a Dios si Él nos ha bendecido en muchas otras áreas y nos alegramos mucho. Pero ¿qué pasa cuando llega otra crisis? No podemos depender de las cosas que Dios nos da, dependemos de Él mismo. Y si Él nos ha salvado, si Él nos ha regenerado, si Él nos ha transformado, el Espíritu Santo, aquellos que son llenos del Espíritu, el gozo permanece. El gozo ahí está porque sabe hacia dónde vamos y sabemos que esto es tan hermoso. Como decía el apóstol Pablo, una cosa sé, que ninguna de las tribulaciones presentes es comparado a la gloria venidera que ha de manifestarse en vosotros. Qué lindo es el Señor. En tercer lugar, acerca de los frutos del Espíritu, encontramos ahí la paz.
La paz de ninguna forma es un estado de relajación, ni tampoco es una ausencia de males. Esta paz que habla aquí la palabra del Señor es la paz que el hombre ahora tiene para con Dios. Si el Espíritu, todo aquel que es lleno del Espíritu sabe que está en paz con Dios, ya no es enemigo de Dios. Dice la palabra en Romanos de que nosotros antes muertos en nuestros delitos y pecados, en Efesios también, nosotros éramos enemigos de Dios, íbamos en contra de Dios. Pero Dios mismo se entregó a sí mismo en la persona de Jesucristo para reconciliar al hombre, o sea, para traer en paz al hombre con Dios. Y esa es la realidad más hermosa cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos llena, ya no somos culpables de nada, sino que hay paz para con Dios. Voltea a ver a los que están a su lado, no acá, sino allá afuera mientras camina en las calles. Lo que la gente en su rostro se puede ver es la falta de paz, pero no de crisis, puede ser también, pero la paz para con Dios. Puede ser una persona que sea moralmente muy buena, con altas capacidades materiales. Usted le pregunta, ¿y tú ciertamente tienes paz, tienes gozo? Muchos dicen, eso no lo conozco, porque esto solo puede ser puesto por la obra santa del Espíritu de Dios. Entonces esta paz, hermanos, no nos confundamos, no es bonanza, no es falta de crisis, sino que es la paz con Dios. Y es un fruto que viene del Espíritu Santo que es puesto en nuestra vida. Qué cosa más hermosa. En cuarto lugar tenemos la paciencia. La mejor palabra para traducir esa es longanimidad, longánime. La idea de alguien que es longánime o alguien que es paciente es aquel que soporta a través del tiempo los embates de muchas cosas. Como esos elásticos, ¿verdad? Ustedes los han visto. Uno los empieza cada vez más a alargar, y hay unos que llegan mucho. Aquello, el longánime que soporta. Un fruto del Espíritu, hermanos, y ustedes pueden ponerse a pensar, ¿cómo es que yo he soportado una prueba tanto tiempo? Tanto año. Simplemente por la obra del Espíritu en nosotros. Antes de venir a Cristo, tal vez nuestros primeros días en Cristo, tal vez entre nuestros amigos éramos conocidos como el mecha corta. Pero ahora no, la mecha es muy larga, ya soportamos. Ya no, nuestra ira es totalmente controlada, nuestro enojo es una obra del Santo Espíritu de Dios. Es imposible para el ser humano esto. Pero aquel que es lleno del Espíritu Santo es aquel longánime, aquel que es paciente, que soporta y que pueda llevar en sus hombros grandes cargas. Con eso no quiero decir de que vivimos cargados, sino que tenemos la capacidad de soportar. En quinto lugar, la benignidad. La benignidad es un fruto muy hermoso. Dicho de una forma jovial, juvenil y en salvadoreño, la benignidad es ser buena onda. Alguien que es amigable. Hermanos, el fruto del Espíritu aún abarca todo esto. Alguien con quien es deseable estar, compartir. Hermanos, y este fruto va creciendo en todos nosotros. Todas estas partes del fruto del Espíritu, aunque se cree que el fruto es uno, o sea, el amor. El que crece en amor crece en todo esto. Aquel que es lleno del Espíritu Santo es alguien totalmente amigable. Por lo tanto, hermanos, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo de ninguna forma nos lleva a ser arrogantes o ser orgullosos. No, el Señor a mí me usa porque me ha bautizado, no. Oh, hermanos, esto es algo tan hermoso. La llenura del Santo Espíritu es humildad al máximo. Y ser amigable, como les digo, ser buena onda. La benignidad es un fruto impartido por el Santo Espíritu de Dios en nuestro ser. Qué hermoso. Díganme si no es lindo anhelar ser llenos del Santo Espíritu de Dios. La bondad, en sexto lugar. La bondad es tener la capacidad de ayudar a otros, de ser compasivo con otros, no solamente económicamente, sino el ayudar en alguna necesidad al otro, en poder compartir de lo nuestro con los demás. La bondad es esa capacidad dada por el Espíritu Santo. Hermanos, ciertamente, ¿cuántos antes de venir a Cristo
esa palabra bien salvadoreña, pues el codo era bastante duro. Pero algo hizo el Espíritu Santo que ahora deseamos compartir, no, hacia afuera. Que aquel que tiene necesidad ahora pueda tener y nuestro corazón se alegra en el Señor. Qué lindo ser llenos del Santo Espíritu de Dios. Corazones bondadosos que comparten lo que tienen, aún lo poco que tenemos. Yo lo deseo compartir. Aquel que no tiene, como dice la palabra, al que te pide, dale. Pero hermanos, a veces lo que piden lo usan para cosas malas. Bueno, si el Señor le pone así, bueno, tengamos alguna prudencia. Pero ciertamente cada uno pues se la verá con el Señor. Pero mientras dependa de nosotros, hermanos, al que te pide, dale. Con el que podemos compartir hay que hacerlo. Frutos del Espíritu Santo de Dios. En séptimo lugar está la fe. Aunque esta palabra fe en esta Biblia se cree que no es la mejor explicación para ese fruto, porque el fruto del Espíritu no es tener fe en Dios, sino que la idea del fruto es qué cosas se van desarrollando en el cristiano. Por lo tanto, hay otras versiones y una interpretación más veraz. Se cree que es alguien que es confiable. La palabra confianza. Y esto es muy interesante, hermanos. Un fruto del Espíritu en aquel que ha venido a Cristo, que es lleno de su Santo Espíritu, es alguien confiable. No miente. No miente. Entonces, esta palabra fe, alguien en quien confiar. Aquel que es lleno del Espíritu Santo es alguien totalmente confiable. Alguien en quien se puede confiar. ¡Qué lindo! Hermanos, dígame si las empresas en este país no necesitan cristianos llenos del Espíritu Santo. No mienten, son totalmente confiables. Dígame si el gobierno no necesita gente llena del Santo Espíritu de Dios, que no dará su brazo a torcer, sino que son totalmente confiables, veraces, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Este es el fruto del Espíritu, confianza. No, hermanos, en nuestros hogares, en nuestras familias, las esposas al tener hombres llenos del Espíritu Santo son hombres confiables. Los hombres al tener hermanas llenas del Santo Espíritu de Dios, mujeres confiables. Hermanos, qué lindo es la llenura del Santo Espíritu de Dios. Entonces esta palabra fe es confianza. Este fruto del Espíritu en el cristiano de ser confiable. El penúltimo fruto que menciona la palabra del Señor es el de la mansedumbre. Hermanos, esto solamente puede venir del Señor. Dice la palabra de que Moisés era el hombre más manso que ha existido en todos los tiempos. Pero lo que podemos ver ahí es la capacidad de Moisés de hacer lo que Dios le pedía. La mansedumbre es la capacidad dada por el Santo Espíritu de Dios para que nosotros tengamos un corazón sumiso. ¿Cuánto necesitamos esto, verdad, hermanas? En el hogar, pero todos, hermanos. Muchas veces hay riñas ahí en el trabajo, simplemente por falta de mansedumbre. Aún en el ministerio, simplemente aún en la iglesia, por falta de mansedumbre. Que el Señor nos dé esta capacidad dada por su Santo Espíritu, la capacidad de podernos ir bajo la autoridad y reconocer, o sea, doblar nuestra cerviz. Esto era lo que el pueblo de Israel no era manso, aunque su líder era totalmente manso. El pueblo no era manso. Dios les decía a Moisés, este pueblo duro de cerviz, o sea, no bajan su cerviz. Aquí nadie me va a bajar, yo hago lo que yo quiero. Pero aquel que lleno del Espíritu Santo logra caminar como manso, hombre sumiso. Y qué lindo es esto, hermanos. Ciertamente esto no es fácil y no hay capacidad humana que esto se pueda dar. Es únicamente por la llenura del Santo Espíritu de Dios. Y en último lugar, hermanos, pero no menos importante, te encontramos la templanza, o sea, el dominio propio. Así como esos caballos que les ponen algo en sus bocas, ¿cómo se dice eso? Freno. Freno, gracias hermana, freno. No son los frenos que algunos tienen en sus dientes. No me refiero a eso. No. Sino a eso que le ponen a los caballos. ¿Cuál es el propósito
de que el dueño diga: hasta aquí llegaste y aquí paró. El dominio propio, la templanza, es el fruto dado por el Espíritu Santo de Dios a nosotros para decirnos: tus emociones tienen que ser controladas, tu ira, tu enojo tiene que ser controlado, tus pasiones tienen que ser controladas. Es Él quien nos gobierna ahora. Hermanos, si nosotros quedáramos libres a expensas de nuestra carnalidad, hermanos, solo tenemos los recuerdos de nuestra vida antigua. ¿Qué es lo que ha pasado ahora que no teníamos antes? Era la llenura del Santo Espíritu de Dios y la templanza que Él pone en nuestro corazón. El único que pone ahí freno a nuestra lengua, a nuestras pasiones, a nuestras intenciones, a nuestros pensamientos, que seamos honestos, por momentos se desbordan. Y ahí digamos: Santo Espíritu de Dios, ayúdame. Y ahí llega Él para ayudarnos, porque ciertamente fuera de Él no somos nada. Entonces, hermanos, aquí hemos visto, hay mucho más que podemos hablar, pero los frutos del Espíritu Santo, como les decía en ese tercer lugar, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, nos llevará a un compromiso genuino con Cristo. Y estos frutos van a empezar a salir en nuestro corazón, hermanos. Esto es lo que empezaremos a vivir, a ser como Cristo. Bien dice Filipenses capítulo 1: aquel que empezó la buena obra ciertamente la terminará hasta el día de Jesucristo. Estos frutos todos juntos empezarán a crecer en nuestra vida. Por lo tanto, no solamente es algo que no podemos confiar en ello, algo que no podemos conocer, ¿no, hermanos? La obra del Espíritu Santo en nosotros no nos llevará a un punto de irracionalidad, de perder la razón, ¿no? Él trabaja por medio de la lógica que Él mismo nos ha dado. El Espíritu Santo en nosotros nos da poder para vivir de esta forma, para poder compartir la palabra del Señor con denuedo, con autoridad, con vivencia plena. Ciertamente la llenura del Espíritu Santo vigorizará, hermano, al máximo nuestra vida de oración. Aleluya. Vigorizará al máximo nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras. Llevará y revolucionará nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, esto no es para los tiempos antiguos, es para ahora. Y si en algún punto, hermanos, hemos perdido eso de nuestro corazón, el Señor ha puesto eso, yo creo que Él nos está hablando. Es tiempo de volver, hermanos, es tiempo de volver ahí a nuestra intimidad y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, si en algún momento tú me bautizaste con tu Espíritu Santo y fuego, pero eso no se mantuvo, perdóname. Puede haber que haya incredulidad en su corazón al decir: no, seguramente eso no sea para mí. Si hay incredulidad, digámosle: Padre, perdóname por esta incredulidad, perdóname por todo bloqueo que hay ahí en mi corazón y en mi mente. Por favor, obra en mí como en tus hermosos discípulos, tu preciosa iglesia. Yo quiero el poder de lo alto. Aleluya. Hermano, y cuando ahí está nuestro deseo, yo estoy seguro que el Señor va a empezar a poner un deseo ardiente, ferviente en sus corazones a partir de ahora. A decir: Señor, yo no te dejaré hasta que me bendiga, bautízame con tu Espíritu Santo, me muero. Digámosle: Señor, yo te quiero a ti, Señor. Y como el Señor Jesús le dijo a esos discípulos, que eso resuene en nuestros corazones esta tarde: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de Dios dentro de no muchos días. Así que, hermanos, arrojémonos a las manos del Señor. Él desea una vida hermosa para cada uno de nosotros. Está al alcance de nosotros por medio de la fe que Él ha dado. Así que, hermanos, es tiempo de volver a la llenura del Santo Espíritu de Dios. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, nos pueden llamar locos, nos pueden llamar personas que no entienden, Señor Jesús, pero lo que pasa es que la gente no entiende lo que ha ocurrido en nuestro corazón. Señor, queremos más de ti, Padre. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.